Con este video que se quiere hacer referencia a la teoría política. Los expositores son Audrey-Xiomara Campo Quintero, Lady Mayerlin Montes Buitrago, Teresa Pinto Sepúlveda, Wilder Eliezer Castillo y quien le habla, Aminta Tolosa Cala. ¿Qué es política? Política es la organización de los hombres en una sociedad o estado donde se debe tener en cuenta que la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. Y cuando hablamos de pluralidad de los hombres nos referimos a todos los seres humanos organizados en búsqueda de un bien común, donde no podemos dejar al lado la familia en la participación activa en la pluralidad, siendo la familia la base de la sociedad, que debe estar activa en la participación de la política, incluyendo todos los miembros. El hombre solo existe o se realiza en política. El hombre, por su naturaleza, siempre busca estar en constante relación con su entorno, para así lograr un desarrollo íntegro basado en los principios y valores con deberes y derechos. Motivos para no encontrar dónde surge la política. El hombre es apolítico, es decir, la política nace entre el hombre, entre los hombres, y por eso está fuera del hombre. La política surge entre el ente y se establece como relación. Entonces, el hombre es solo, y cuando empieza la relación con los demás miembros de la sociedad es cuando nace la política con el fin de organizarla. Ser realmente libres en un territorio delimitado, es decir, estar en total autonomía sin depender de nosotros mismos ni de los que nos rodean. La misión de la política es crear un mundo transparente, teniendo en cuenta que la igualdad relativa como principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera. Los prejuicios. El prejuicio es dar un juicio anticipado por lo que en general de naturaleza hostil o negativa, basado en percepciones afectivas e infundadas en un lugar de experiencias directas. El prejuicio contra la política y lo que política es hoy de hecho. No se tiene claro el concepto de política y se tiene miedo a todo lo que a su alrededor está mal informado, creado y manejado por los dueños del poder. El prejuicio y el juicio. El prejuicio es basado en lo juzgado anteriormente y el juicio no se pueden dar determinantemente para juzgar. Se deben tener en cuenta antecedentes que con el paso del tiempo son llamados la historia. El sentido de la política. Siendo la libertad el sentido de la política como necesidad para la vida del hombre y entendiéndose que lo político únicamente vale como medio para proteger la subsistencia del hombre. Asegurar la vida es la misión de la política, siempre debe buscar el bien de toda la organización, protegiendo y preservando la vida por encima de todo mal o peligro. La historia ha jugado un papel muy importante en el transcurso de la política, pues el concepto de libertad ha desaparecido y se ha reemplazado en su totalidad por el pensamiento moderno de la política. La libertad política. En la lengua griega era libre quien estaba dispuesto a arriesgar la vida y no era libre el que amaba más su vida por encima de sus preceptos. Entonces, la libertad hoy es poder expresar libremente sus opiniones o escuchar al otro y dar a conocer todo lo que se está pensando. Aún todavía constituye para nosotros un componente inalienable de la libertad política. Lo político y la política. El espacio público solo llega a ser político cuando se establece en una ciudad, cuando se liga a un sitio concreto que sobreviva tanto a las gestas memorables como a los nombres de sus autores y los transmite a la posteridad en la sucesión de las generaciones. El papel de la religión. Las identidades religiosas han estado relacionadas con la política,
jugando un papel importante en cuanto a la organización de las comunidades e infiriendo en el pensamiento y las tendencias políticas de la humanidad. El Estado y el hombre. El Estado es tan solo parte del cuerpo político cuyo peculiar objeto es mantener la ley, promover la prosperidad común, mantener el objeto público y administrar los asuntos públicos. Es un instrumento al servicio del hombre. Todos estos conceptos están basados en el libro ¿Qué es política? De su autora Aren Hanna. Gracias por su tiempo. Cordial saludo. Soy Lady Mayerlin Montes Buitrago y voy a continuar hablándoles sobre el concepto de política a través de la mirada de Hannah Arendt. Para ella, la actividad política humana es centrada en la acción. Para comprender esto, se debe distinguir conceptualmente la labor y el trabajo. Para ella la labor implica la realización de aquellos menesteres que son indispensables para dar satisfacción a las exigencias más apremiantes de la vida. Estas tienen por finalidad prolongar en la medida de lo que es posible la existencia física de la especie humana. Por otra parte, explica el trabajo como un esfuerzo arduo que tiene por resultado la realización de bienes duraderos. Por lo tanto, no son fácilmente degradables. Su finalidad es contribuir a producir los enseres necesarios para llevar una vida confortable o por lo menos que permita al hombre escapar de la inmediatez de las necesidades más perentorias. Arendt denota la palabra acción como un tipo de conducta peculiar en cuanto se diferencia del comportamiento que ejecuta un individuo que está incierto en el mundo de la labor y el trabajo, donde la acción es espontánea, es libre, azarosa, incierta, indeterminada. Así, la acción se caracteriza por la ausencia de todo tipo de coerción, o sea, ella es libre. Por lo tanto, para Arendt la libertad en el campo político empieza cuando todas las necesidades elementales de la vida diaria están superadas por el gobierno. Arendt también hace una acotación de la política en la cuestión de la guerra. Recordemos que para Arendt la política es acción, la guerra es también acción. Acción que tiene una gran influencia porque conlleva una intervención inevitable de violencia inherente a todos los procesos humanos de producción. Y en el proceso histórico de la guerra en la humanidad se ve en el hombre un juego entre poder producir y poder destruir, lo que propiamente en resultados finales no forma una balanza y lógicamente esto no podría aplicarse al ámbito de las relaciones humanas porque cuando un pueblo pierde su libertad como Estado, pierde su realidad política aún cuando consiga sobrevivir físicamente. Algo decisivo en la política es la facultad de ver los temas desde distintos lados, lo que políticamente significa que cada uno percibe los muchos puntos de vista posibles dados en el mundo real, a partir de los cuales algo puede ser contemplado y mostrar a pesar de su mismidad aspectos más variados. Siempre es necesario la pluralidad de las personas o de los pueblos y una pluralidad de puntos de vista para hacer posible la realidad y garantizar su persistencia. El mundo solo surge cuando hay diversas perspectivas. Cuantos más puntos de vista haya en un pueblo, desde los que mirar un mundo que alberga y subyace a todos por igual, más importante y abierta será la nación. Se debe concebir unos tratados y alianzas para regular nuevamente no solo el estado de cosas previo al inicio de las
hostilidades, sino también algo nuevo que surge en el transcurso de las mismas. De estos tratados surge algo llamado ley, que une a los hombres entre sí y que tiene lugar no mediante una acción violenta o un dictado, sino a través de un acuerdo o un convenio mutuo. Hacer la ley es un vínculo duradero que sigue a la guerra violenta. Está ligado a su vez a hablar, replicar, es decir, a ejercer la política. En el sentido de la política debe diferenciar entre fin, meta y sentido. El fin que persigue la meta vagamente conocida a que se orienta y el sentido que se manifiesta en ella. Y al ejecutarse se le suma el principio de la acción. Principios que hoy todo partido político debe retomar y repensar para buscar el bienestar colectivo, así como es el fin mismo de la política, que es buscar el beneficio y el orden de toda una sociedad. Muchas gracias. Bien, compañeros, cordial saludo. En este momento vamos a hablar de las teorías políticas, especialmente de la teoría de Michel Foucault. Mi nombre es Wilder Velasco y vamos a tratar de entender un poquito el pensamiento de Foucault, aunque sabemos que es muy complejo. Vamos a tratar de aterrizarlo a un lenguaje lo más común posible para que todos podamos llegar a la comprensión de este filósofo tan importante y que ha hecho una lectura muy acertada, diría yo, acerca de los mecanismos de poder que hay en el mundo. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de una idea que tiene Michel Foucault, que de hecho la toma de Nietzsche, digamos que tergiversando un poco a Nietzsche, dice Foucault que el hombre ha muerto. Recordamos que Nietzsche afirmaba que Dios había muerto. Foucault ahora va a decir que el hombre ha muerto. ¿Y por qué razón el hombre ha muerto? Pues es simple, porque básicamente se pierde el sujeto pasa, se transforma, digamos, la idea que tenemos de sujeto cambia con Michel Foucault. Foucault ya tiene un pensamiento estructuralista donde el sujeto, digamos que pertenece a la trama histórica y se distancia de Sartre básicamente porque Sartre dice que el sujeto hace la historia. Michel Foucault va a decir que es al contrario, que más bien la historia es la que hace al sujeto. También se aleja de Descartes, critica a Descartes, dice que esa centralidad que le daba Descartes al sujeto, donde el sujeto era el dominador de la naturaleza, el sujeto que era el que constituía la naturaleza, el que comprendía el mundo, el que tenía conocimiento de la realidad. Foucault se va a alejar de Descartes y va a ser un sujeto que ya no va a constituir la realidad, no va a ser un sujeto constituyente, sino que va a ser un sujeto constituido por las relaciones de las estructuras que hay en las sociedades. El sujeto siempre va a estar dentro de una estructura, esa estructura es la que lo va a determinar. En este momento nosotros, por ejemplo, estamos dentro de una sociedad capitalista y esta sociedad capitalista lo que hace es apropiarse de la realidad y hace que el sujeto se pierda. El sujeto está sometido a una infinidad de determinaciones. Nosotros no tenemos una subjetividad que se vaya desarrollando de manera autónoma, digamos, sino que está mediada por los intereses del poder. A propósito pues del poder, vamos a hablar de uno de los libros más importantes de Foucault, o por lo menos de los que más nos interesan en este momento. El libro se llama Vigilar y Castigar. En este libro el tema central son las prisiones, las cárceles. Michel Foucault en este texto hace un análisis de las sociedades disciplinarias y toma como ejemplo las prisiones. Volvemos al poder de la razón y Foucault dice que el hombre utiliza, o más bien el hombre no, el poder utiliza la razón como instrumento para poder dominar la naturaleza de los hombres. O sea, la razón ya va a ser un instrumento, una razón instrumental, donde
por ejemplo, en las cárceles, el elemento central de una cárcel es el panóptico, y allí nos metimos en otro tema importante, porque el panóptico es uno de los medios que utiliza el poder para controlarnos, para vigilarnos. El panóptico es una estructura que está en el medio de la cárcel, desde la cual se puede observar todo, pero quien está dentro del panóptico no puede ser observado. Esa es la particularidad. El sujeto se vuelve un objeto que es observado. ¿Observado por quién? No sabemos por quién. El caso es que hay alguien detrás de ese panóptico que nos está observando todo el tiempo, y nosotros sabemos que nos está observando, y por eso digamos que nos controlan de esa manera. De hecho, no solo ocurre en las cárceles, sino nosotros nos fijamos en las mismas instituciones educativas. Tienen esa idea de que tenemos que estar vigilados para poder estar controlados. Por eso nunca encontramos un aula de clases que sea totalmente cerrado, sino que tiene que poder ser observado por alguien externo. También está el tema de la historia de la locura, y donde ya meten otro concepto que es el tema central allí, son los manicomios. Resulta que Foucault cree que el poder lo que hace es, digamos, alejar o separar a las personas que son diferentes, entre ellas los locos, por ejemplo. Cuando alguien tiene un pensamiento diferente, entonces tiene que ser de alguna manera corregido, y por eso existen esas instituciones mentales donde llevan a las personas que piensan de manera diferente a cómo se pretende que se piense, ¿no? Porque no sabemos si están pensando acertadamente o no, sino que simplemente piensan diferente. Hay que apartar a todo lo que sea diferente para mantener el control. Esa es la idea del poder. El poder impone la verdad, es otro tema importante. La verdad, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad en Foucault no es algo como en la ciencia, que es digamos, la definición tradicional, que es la correspondencia entre los hechos y los juicios. Resulta que en Foucault no existe una verdad. En Foucault simplemente existen interpretaciones. Esta idea también la toma de Nietzsche, que no existen hechos, existen interpretaciones, y la verdad va a ser la que esté respaldada por el poder. El poder tiene que imponer su verdad, y la verdad del poder es la que todo el mundo va a creer. Sí, sí, para eso utilizan diferentes mecanismos, por ejemplo, los medios de comunicación. A nosotros, por medio de estas tecnologías, lo que hacen es hacernos creer lo que quien ostenta el poder quiere que creamos. Esa es la verdad que maneja, la que digan ellos. Entonces no existe la verdad, simplemente existen interpretaciones de la verdad, y quien tenga el poder puede, digamos, así valga la redundancia, puede imponer la verdad que quiera. De hecho, el poder significa ¿qué significa poder? Más bien, el poder es la capacidad que tiene alguien o un grupo de personas para imponer su verdad como verdad para todos. Eso es el poder. Utilizan la mayor cantidad de medios para comunicarla, y de esta manera ellos logran sujetar al sujeto, ¿sí? El sujeto es conquistado, la subjetividad se pierde, deja de ser nuestra y comienza a ser de ellos. Ellos son los que moldean nuestra subjetividad. Digamos que esa subjetividad también se pierde. Ya no hay un sujeto independiente, es un sujeto que está estructurado por lo que el poder necesita que crea, que piense, que tema. Esa es la idea. Muchas gracias. Buenos compañeros, mi nombre es Xiomara Campo. Yo les voy a explicar sobre los aparatos ideológicos del Estado. Tenemos como su máximo exponente a Louis Althusser. Él es uno de los padres teóricos de la superestructura social, donde trata de explicar la reproducción de las relaciones de la producción, donde nos explica cómo el sistema capitalista de un Estado se puede reproducir por medio de dos dominios. Uno, el aparato represivo del Estado, y el otro, el aparato ideológico del Estado. Cualquiera de los dos va a llevar a una estructura social donde debe predominar el sistema capitalista. El primero, el aparato represivo. El aparato represivo son máquinas de represión comandadas por la clase burguesa para someter a la clase obrera, sea por la fuerza. ¿Mediante qué?
la ley de la justicia, la cárcel, la violencia. Tenemos el segundo, que es los aparatos ideológicos del Estado. Antes de entrar a los aparatos ideológicos tenemos que saber qué es una ideología. La ideología son pensamientos o creencias que influyen directamente en el individuo de una manera de que lo lleva a pensar y actuar ante una sociedad. Puede ser mediante las tendencias religiosas, las políticas, las sociales, entre otras. Ahora sí, entremos a lo que son los aparatos ideológicos. Estos aparatos ideológicos no utilizan la fuerza como arma, sino que utilizan la razón. Le hacen creer al pueblo que el Estado tiene las mejores ideas para el mismo pueblo, buscando el mismo resultado: reproducir las relaciones de producción, es decir, relaciones capitalistas de explotación. La clase dominante no te va a decir que te está explotando, te va a decir: te estamos dando un salario, un trabajo, salud, por lo tanto debes estar comprometido con nosotros. Estos aparatos están ligados de una manera u otra por medio de unos ciertos factores. Está la familia, que te enseña que la sociedad debe de integrarte a ella. La escuela, que te da las habilidades intelectuales para luego adquirir un empleo, tener un salario y ser un consumista en la sociedad. El Estado te da las normas y las leyes para que te integres ante esa sociedad. Los medios de comunicación influyen en las personas para que ellos sean consumidores. Las iglesias, a ser obedientes, a cumplir normas. Los sindicatos te enseñan a que debes de reclamar todos tus derechos. Y así tener un obrero sumiso, activo en la empresa y en la sociedad. Pero para resumir, Althusser no era ponente del capitalismo, era más que todo era como un opositor al sistema capitalista. Él decía que la política debería ser el cambio de la realidad, mostrar el sistema capitalista para poder luchar contra ese mismo estado capitalista. Él decía: si los obreros se organizan, van a ser el sepulturero del capitalismo. Althusser también decía: por más que sea un sistema ideológico del Estado, hay formas de hacer represión en ese sistema. ¿Por cuál manera? La censura, ya que él decía que los medios de comunicación también te pueden reprimir. Lo vemos actualmente. Los medios de comunicación reprimen muchas noticias que el individuo debería saber. ¿Para qué? Para que no influya en la parte económica del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Pinto. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre la ciencia y técnica como ideología de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un filósofo alemán heredero de la dialéctica de la Ilustración. Su principal escrito, el que les acabo de mencionar, lo hizo en 1968, influenciado por algunos filósofos. Entre los más destacados tenemos a Martin Heidegger y a Max Weber. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que son obtenidos a partir de unos procesos como lo son la observación, la estructuración, el razonamiento, la experimentación, entre otros. Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada. Si hablamos de ideología, estamos hablando
que se tiende a transformar o a conservar el sistema económico, político o cultural existentes. Entonces se puede decir que la técnica es un dominio sobre la naturaleza y el hombre un dominio metódico, científico y cultural. Vamos ahora a hablar un poquito de Max Weber. Max Weber fue un filósofo, un historiador, un politólogo alemán que tiene varias obras, pero entre las más destacadas tenemos La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1904 y 1905. Él pretendió demostrar los valores éticos y religiosos que se influenciaron en el desarrollo del capitalismo. Max Weber también dice que donde se caracteriza la técnica y la industrialización de un país, él puede mencionar el derecho privado y burgués de la denominación burocrática. También dice que el socialismo es utilizado para contrarrestar el individualismo por toda la sociedad en un conjunto, sin distinción de las clases sociales y la eliminación de la propiedad privada. Max Weber propaga el proceso científico y técnico del proceso de la modernización, donde existen bipolaridades desarrolladas en estas disciplinas que giran en torno a un problema. Él piensa que la sociedad está entre la ciencia y la técnica. Este tipo de acción racional determina o establece expectativas, deseos o anhelos del individuo que se convierten en unos propósitos. En el marco institucional se refiere a una ley formal que asigna la responsabilidad principal a una sociedad o a un mundo sociocultural de la vida, y tiene unos subsistemas como lo son la familia y el parentesco. Herbert Marcuse, también un filósofo, nos habla que con la ciencia se quiere demostrar que la dominación de la naturaleza tiene relación con la dominación del hombre. Para él, la ciencia y la técnica está entre la sociedad y se debe analizar a priori, y lo tecnológico se volvió político a medida que se ha ido transformando la naturaleza como una consecuencia de la creación del hombre. Tenemos ahora la opinión de Jürgen Habermas. La ciencia más la técnica más la sociedad están trabajando siempre potencialmente, y esto lo lleva a una acción comunicativa para estructurar su teoría crítica de la modernidad. Aquí resplandece una sociedad reflexiva y libre que se une por el conocimiento y no porque se lo impongan, sino o por el temor. Es esa autonomía de la razón comunicativa. El lenguaje está en la base de la democracia, permitiendo una comunicación de interacción eficaz y libre. Un grupo humano que se basa en creencias por un poder central, un dominio, un criterio de la superioridad, entonces se aplica a todos los periodos de una sociedad, en clases totalmente organizadas, y se establece el hecho de la validez oficial cultural de las tradiciones compartidas que se legitimizan con la vigencia organizacional del poder. Cuando hablamos de la cosmovisión, estamos hablando del conjunto de opiniones y creencias que forman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona de acuerdo a su época. Max Weber llama secularización a la racionalización, ejercida mediante tres aspectos: el poder y la vigencia, la transformación en condición y ética,
en términos privados, y la restauración, que consta de dos partes, la crítica de la tradición y la reorganización del material de la tradición. Más llevó a cabo la crítica de la ideología burguesa en forma de la economía política en su teoría del valor del trabajo. Tenemos que también los países capitalistas han avanzado notoriamente mediante dos tendencias evolutivas. La primera, incremento de la actividad intervencionista del Estado, tendente a asegurar una estabilidad. Y la segunda, una creciente interdependencia de investigación que se convierte en las ciencias en la primera fuente productiva. Ambas destruyen esa constelación de marco institucional y sus sistemas de acción racional con respecto a fines que caracteriza el capitalismo de un tipo liberal.